días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Es un canal de conversación horizontal por el que aireamos todos los temas, las noticias que creemos son de interés para usted y para su futuro inmediato. Periodismo y Sociedad cada día por el Canal 6 y una red de cables en todo el país. Estamos en las redes a través de Facebook Live, Andrés Matos. Estamos en YouTube, Canal del Sol, y estamos en la página de internet del canaldelsol.com, así como otras plataformas digitales. Gracias a todos en cualquier lugar del mundo que nos sintonizan cada día, y gracias a Dios porque nos permite entablar este diálogo. Hoy viernes, como todos los viernes, vamos a tener en Periodismo y Sociedad Seguridad Social. Seguridad Social en Periodismo y Sociedad con la licenciada Isabel Acevedo, experta en este tema y que siempre trae un invitado importante, conocedor a profundidad, con la finalidad de que todos aprendamos de él. Buenos días, Isabel, ¿cómo está? Buenos días, Andrés. Buenos días a todo nuestro público. Buenos días, Albert. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dándole gracias a Dios en este viernes, porque nos tiene aquí un día más con ustedes. Así es, así es. Tenemos un invitado que va a hablar sobre los riesgos laborales, sus beneficios. ¿Qué usted debe saber de los riesgos laborales? Es decir, los accidentes que se ocurren en su labor de trabajo, y cuándo abarca esa labor de trabajo, porque tiene un espacio de tiempo. Usted va a conocer hoy cómo defenderse de esa situación, aprendiendo aquí en esta sección. Pero antes tenemos que hablar del COVID, la agresividad del gobierno, del presidente Luis Abinader, con respecto a esta nueva ola de levantamiento que ha tenido el COVID y este enfrentamiento que atinadamente el presidente ha decidido. Durante estos 4 días, un operativo general en todo el país de vacunación, todas las instituciones al servicio de ese programa de vacunación. Ayer hubo un refuerzo. El presidente habló con el presidente de China, el presidente Abinader y el presidente de China hablaron personalmente y se ofrecieron, se manifestaron apoyo mutuo, en agradecimiento uno y en el otro también decisión de seguir colaborando con el país, y se anuncia también la llegada de 2 millones más de vacunas. Eso es para que no nos quejamos. Ayer se dio un operativo muy bueno, Isabel, que es importante que pasemos un par de videos. Uno del presidente en un recorrido que hizo por gran parte del Gran Santo Domingo, y otro a el ingeniero del IGNE Ascensión, que le tocó supervisar Santo Domingo Norte, porque le asignaron, el gobierno asignó todo eso a distintas provincias, sí, a distintas instituciones. Le asignó para que cubran eso, para que apoyen al Ministerio de Salud. En esa parte de Obras Públicas le correspondió Santo Domingo Norte. Vamos a ver primero al del presidente de la República y segundo al del IGNE Ascensión, ministro de Obras Públicas. Esta jornada ha empezado con un gran éxito. Hemos visto personas mayores tomándose la primera dosis, que de manera inexplicable no lo habían hecho, pero también han acudido muchos jóvenes en todo el Gran Santo Domingo. Les puedo decir que continuemos hasta las 6 de la tarde, y los que no puedan hoy, que vayan mañana viernes, que continuaremos, y así mismo lo haremos sábado y lo haremos domingo, para vacunar la inmensa mayoría del Gran Santo Domingo y cortar el rebrote y empezar entonces a trabajar hacia la total normalidad. Cada dominicano, cada joven, cada persona adulta debe de vacunarse por su salud, pero vacunarse también por la salud de su gente, de los otros.
para que no sirva de contagio. Por lo tanto, le hacemos un llamado especial a toda la población dominicana de todo el país, y especial en esta jornada especial del Gran Santo Domingo, de San Cristóbal, de la provincia de Peravia y de Asua, a que no se quede nadie en su casa sin vacunar. El operativo con la participación de nosotros es hasta el domingo, pero continúa Salud Pública de manera permanente hasta lograr la totalidad de los vacunados en el país. Hay que ponderar el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno para poder dotar al país de la vacuna, y afortunadamente somos de los países de la región que mejor desempeño ha tenido en esta materia, gracias a la previsión y al esfuerzo que el gobierno ha realizado. Bien, ya pudieron ver este recorrido del presidente de la República por el Gran Santo Domingo y San Cristóbal y del ministro de Obras Públicas. Yo estuve constatando eso, visité algunos sectores de Santo Domingo Norte, y ayer me di cuenta lo importante, lo necesario, Isabel, que es esta decisión del presidente. Sí. Porque yo me di cuenta ayer que cuánta gente no sabe ni siquiera que están vacunando. Una señora con 80 años, suerte de Dios que el Ministerio de Obras Públicas dispuso del equipo de transportación con Élido Alcántara y con el general Vázquez Espínola para transportar las personas a los centros de votación. Más de 400 vehículos dispuestos para eso. Pero yo vi personas que dicen, pero vacunarme de qué, si yo me vacuné hace muchos años. O sea, esa doña no sabía que estaban vacunando contra la COVID. Una señora como de 80 años, ¿verdad? Que lo pudieran haber puesto ahí. Pero, ¿y cuánta gente? Eran llenos, habían 700, 800 personas en los centros de vacunación. Esa jornada sí fue muy atinada, Andrés. Porque muchas personas, como tú dices, no conocían realmente de los lugares donde se está vacunando ni del proceso de vacunación. Eso reactivó mucho la actividad. Inclusive yo vi personas ayer que no sabían de la vacunación, que no querían vacunarse y decidieron irse a vacunar y se vacunaron en ese proceso de ayer. Yo creo que fue muy atinada la decisión del presidente de comenzar sobre todo un día de fiesta como el de ayer, y además que sepa la ciudadanía que continúa todavía en el día de hoy. Va hasta el domingo. Hasta el domingo va correcto. A continuar. Y el apoyo de todas las instituciones. Pero ayer yo vi... Perdón, que no se olviden también que después de ahí el proceso de vacunación continúa. Continúa de manera rutinaria, de manera normal. Pero tú sabes lo que yo vi ayer, que es necesario, y esto, porque hoy va a haber un programa del que vamos a hablar el lunes, un programa de seguridad ciudadana que se va a poner en práctica en Cristo Rey, ya apenas 2 horas. Pero yo me di cuenta de la necesidad que hay de involucrar, empoderar al liderazgo comunitario en el aspecto de la vacunación. Ese trabajo social, esos voluntarios, antes se llamaban animador comunitario, que hacía antes, los que alfabetizaban, los que vacunaban. Yo recuerdo los cuando... que estaban en la sociedad todo el tiempo. Yo recuerdo cuando el polio, eso eran brigadas de jóvenes de las escuelas, de los clubes, de las juntas de vecinos, que salían a vacunar con una latita. Ahora no pueden salir, pero ellos sí pueden transportar a las personas. Sí, claro. Porque las vacunas deben estar en un lugar con una temperatura uniforme. Con un protocolo. Pero ellos pueden hacer un trabajo, porque yo me di cuenta ayer que sí puede ser efectivo el involucramiento de ese liderazgo social, de esa comunidad en la solución de un problema que les afecta, como es el COVID. Es que realmente la sociedad es la que debe de involucrarse en el tema, porque la sociedad es la más afectada del tema, Andrés. Correctamente. Bueno, pasamos de COVID a otro tema. Te quería hacer mención, o le quiero hacer mención a todo el que nos sigue y nos ve en el día de hoy, de que no se está cubriendo, tú sabes, la prueba PCR, no la están cubriendo los laboratorios, solo una prueba al año. Y hay que hacer una prueba de antígeno, que resulta un poco costosa,
previamente, antes de que el ARS la cubra. Que recuerden las personas. Eso es normal dentro de la ley de seguridad social. No, te voy a mencionar que existe una problemática dentro del sistema con relación a eso. Y es que al ser el COVID una pandemia, nos atrapó de manera desprevenida a todos. No está prevista. No está prevista en la cobertura de las prestaciones de salud. En el catálogo. Okay. Exacto. En los beneficios que nos proporciona la seguridad social. Entonces, ahora bien, hubo una negociación en el momento que llega la pandemia con las autoridades anteriores y es donde esa negociación es para darle cobertura a la... ¿Negociación entre quiénes? Entre las ARS y las autoridades de salud en ese momento cuando inició la pandemia. Hoy en día esas negociaciones han terminado y solamente la cobertura se está dando a través de la red pública. Se está dando lo que es la vacunación, el proceso, de prueba. La red pública son los hospitales públicos. Los hospitales pero públicos. Eso lo cubre el los SENASA. Hospitales públicos. No, eso lo cubre el Estado dominicano a través del sistema de salud. Porque es quien ha estado liderando el tema. Desde que comenzó la pandemia ha sido el sector de salud pública. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Ir a cualquier centro hospitalario. No. Para poderse hacer. Porque la gente no va a ir a hacerse la prueba si no tiene dinero. Por eso, que en la red pública, en los hospitales públicos, hay centros donde usted va, hay áreas especiales para hacerse la prueba. Entonces tú puedes acceder a ello y irte a hacer la prueba de manera gratuita. Lo que si acudes a tu ARS no te va a hacer la prueba. Eso es así, porque no está cubierta. De manera, no podemos decir que no está cubierta en términos generales, porque sí cubre una prueba al año. Lo que hay que hacerse una prueba de antígeno que cuesta 1.700 pesos. ¿Es obligatorio la prueba de antígeno? Es obligatorio para que te cubra la PCR. Es obligatorio la prueba de antígeno. O sea, como quiera tú tienes que pagar una sí. parte del procedimiento. Están cobrando unos 1.700 pesos, yo pude contar. 1.700. Para hacer la prueba de antígenos. Pero eso lo hace la red pública. De manera gratuita. La prueba de antígeno. Es que no hace la prueba de antígeno, hace directamente la prueba de PCR. ¿Y entonces por qué se necesita la prueba de antígeno? Porque esa es una condición que tienen las ARS para dar... por eso es un negocio que ellos tienen. Lo que sucede... O sea, el Estado no pide la prueba de antígeno para la PCR, pero el sector privado sí. Las ARS la están pidiendo, pero tú dices, es un negocio. Son las reglas de juego que se plantearon ahora, Andrés. Pero si no es necesario. ¿Y por qué el Estado no prohíbe eso? Ahora bien, en esta semana, la directora de la DIDA, Carolina Serrata, envió una comunicación al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que incluya en el catálogo de prestaciones lo que es la prueba de antígeno y la cobertura de todo lo que tiene que ver con el COVID. ¿Qué es lo que quiere decir DIDA? DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado de la Seguridad Social. Dirección de Información, de dar la información de a los dar la afiliados. Información y defender los derechos del afiliado. Esa es la DIDA. Bueno, entonces, Carolina, sí, en su condición de directora, ella solicitó al Consejo la inclusión tanto de la prueba como de todo lo que tiene que ver con el COVID. Porque antes hubo una cobertura universal de todo lo que... Pero en el Estado es uno lo que tiene que pararlo. Mira, vamos a dejar ese tema para otra cosa. Que todo tiene que establecerlo. Para que nos dé el tiempo tiene todo que establecerlo en la ley. Todo debe de establecerlo en la ley. Nosotros vamos a una pausa y entonces comenzamos con el tema de hoy. Vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado, que es... Vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos del tema y de nuestro invitado. Ok. Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en este Periodismo y Sociedad. Salud y Seguridad Social, los viernes con Isabel Acevedo, una experta licenciada en Seguridad Social y en asuntos de salud, muchos años vinculados a ella. Ella invitó hoy a
el señor Audi Francisco Puyosa, que es experto en asuntos de seguridad social en un área, inclusive tiene un libro escrito que luego vamos a presentar aquí. Saludos, buenas, ¿cómo está usted, Audi? ¿Todo bien? Maravillosamente bien, gracias a Dios. Qué bueno. En la mañana de hoy tenemos a Audi. ¿Quién es con Audi? el ingeniero Audi. ¿Quién es Audi? El ingeniero Audi, si habláramos de la preparación y quién es Audi, yo estoy completamente sorprendida con la labor que ha desarrollado Audi en términos de instrucción, en términos de lo que trabaja y de lo que hace en riesgos laborales. Un experto en el área laboral. Esa es la palabra. Un experto en el área de riesgo laboral. ¿Tú sabes que me gusta más? Un educador de riesgo laboral. Es que un experto para mí, además del conocimiento, puede educar. Tiene la facultad de educar. Qué Por bueno. eso para mí es un experto, porque es excelente, de verdad. Saludos, Audi. Que lo conozco y tengo fe de ello. Bien, no, gracias a los amigos por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y, bueno, salir en señal abierta para nuestros amigos en República Dominicana y a través de internet, bueno, a todo el que desee conectarse y conocer un poco sobre lo que es la seguridad social y la prevención de riesgos laborales como una parte fundamental dentro de esa área. De hecho, se define la prevención de riesgos laborales como una disciplina dentro de la seguridad social, o sea que estamos trabajando en ello. Bueno, vamos a ver qué son los riesgos laborales, Isabel. Yo quisiera ver si los jóvenes, si haya un video que tenemos, perdón, una lámina. Una lámina. Sí, de la OIT. Yo quiero que comencemos comentando, Audi, Con eso. sobre las cifras que nos arrojan la OIT con relación a lo que son los riesgos laborales. Generalmente la gente no conoce sobre la importancia de los riesgos y muchas personas en su casa se estarán diciendo, bueno, riesgos laborales, pero yo no estoy laborando, yo estoy en casa. Me gustaría que comentáramos sobre la cifra que nos arroja la OIT de la cantidad de personas que a diario tienen accidentes laborales o enfermedades profesionales. Okay. Tienen accidentes laborales o enfermedades profesionales. Para ver la magnitud de realmente del tema que estamos hablando. Y lo importante es que los riesgos laborales no solamente son intrínsecos del trabajo, sino que eso afecta a la familia, afecta a las empresas en términos de productividad, afecta al Estado en términos de los gastos en los que tiene que incurrir por prestaciones, ya que en la cobertura de las enfermedades y los accidentes está a cargo de la seguridad social. Audi, me gustaría que comenzáramos conversando con nuestro público. Cuando hablamos de riesgos laborales, estamos hablando exclusivamente de los riesgos intrínsecos al trabajo. Bien, tristemente, efectivamente, las cifras que nos arroja la OIT habla de lo que pudiéramos decir la ocupación laboral, aunque deberíamos irnos un poco más allá a lo que es la ocupación, a lo que son los accidentes ocupacionales, es decir, no es solamente la parte profesional, sino todas aquellas situaciones que se nos presentan cuando estamos prestando un servicio por cuenta ajena o incluso para las personas que se encuentran bajo situación de autoempleo, donde su riesgo, su salud, su seguridad se puede ver afectada. Y aún así, las cifras de la OIT, las cifras de los entes gubernamentales, tienden a ser bajas en comparación con lo que es la realidad, toda vez que muchas organizaciones no están reportando de manera completa lo que son los eventos ocurridos, ocultando a veces, no digamos por mala fe, sino por costumbres corporativas de no tomar en consideración algunos eventos en particulares a la hora de registrarlos. Estos son los que muchas empresas llaman near miss o cuasi accidente, una manera de
eludir los elementos normativos que dicen que todos los accidentes e incidentes deben registrarse para establecer lo que son las actividades. Como son normativamente accidentes e incidentes los que deben reportarse, se ha creado la figura del near miss, del cuasi accidente, como una manera de no reportar los eventos menores. Y los eventos menores, si nos vamos a lo que son las categorías o las estadísticas de accidentalidad, son los más grandes, son la mayor cuantía y a la postre son los que realmente representan la puerta de entrada hacia la accidentalidad. Y hay una confusión. Los espacios de accidentes laborales que pudieran estar cubiertos por la ley. No es lo mismo si yo sufro un accidente en la empresa, si lo sufro cuando voy para la empresa o regreso de la empresa, o cuándo es que eso me afecta. Bueno, de hecho la legislación actualmente recoge no solamente los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo, también se incorporan los llamados accidentes in itinere, que son los que ocurren en operaciones de traslado desde la casa al centro de laboral y del centro laboral a la casa, por supuesto, tomando como premisa que exista una concordancia de tiempo y ubicación, es decir, temporal y topográficamente debe haber concordancia entre la ruta que la persona tomó y el horario en el cual ocurre el evento, para que esto pueda ser considerado como tal. Sin embargo, y es un punto interesante, no es solamente los accidentes in itinere por esa ruta, es que tenemos personas que que van en el traslado y reciben una llamada de un supervisor que les pide hacer un trámite. Por ejemplo, las personas que trabajan fuera de oficina, las personas que hacen trabajos de campo, las personas que podemos mencionar, por ejemplo, los técnicos de aire acondicionado, los técnicos de telecomunicaciones, las personas que trabajan con electricidad, los vendedores. Todas estas personas no tienen per se una manera de cómo medirles, porque muchas veces no van directamente a su puesto de trabajo. Por ello, es importante conocer las posibles rutas y tener un registro completo de lo que son las actividades, no solo las desarrolladas, no solo las previstas, sino aquellas encomendadas por los gerentes, por los coordinadores, por los supervisores. Audi, cuando hablamos de riesgos laborales, tenemos una problemática en el país. No sé si como usted tiene así un parámetro internacional de los riesgos laborales, nosotros en nuestro país tenemos la dificultad, pudiéramos decir, de que no existe un tipo de educación que le lleve a la gente la información sobre la parte que tiene que ver con los riesgos en el trabajo. Y esos riesgos en el trabajo, yo voy más lejos. Yo digo que eso nos lleva a la información, a los riesgos, desde visualizarlos, desde cualquier área de donde estemos. Por ejemplo, en la casa, en el trayecto, en todo lugar. La educación que nosotros tenemos en términos de riesgos laborales se limita a la profesionalización de las personas. No tenemos dentro de un esquema formal de educación lo que es la información y el conocimiento sobre los riesgos laborales. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bien, hay una frase que he utilizado en algunos ambientes académicos, y es cuando yo menciono que la seguridad de hecho es huérfana. ¿Por qué el término? Y es porque la seguridad no podemos colocarle un apellido tan cerrado como decir que es seguridad laboral o seguridad ocupacional. Exacto. Toda vez que la seguridad es una sola. Considerar la seguridad como algo laboral es dejar por fuera la seguridad en el hogar, es dejar por fuera la seguridad cuando estamos en vías públicas, cuando nos estamos trasladando, e incluso algo que nos afecta hoy mucho, que es la seguridad en los entornos cibernéticos. Cuando hablamos de la seguridad en los parámetros de cómo desarrollamos nosotros la gestión de nuestras redes sociales, cómo desarrollamos nosotros la seguridad cuando hacemos trámites bancarios a través de plataformas, y
todo un conjunto de elementos que en ocasiones no tomamos en consideración. Y esto afecta no solamente a los trabajadores, sino también a los hijos, a las familias, a las madres, a todos los que hoy por hoy tenemos una vida cibernética, una vida tecnológica desarrollada. Pero a esos temas no pueden ser incluidos en la ley de seguridad social, porque es una vida distinta. O la ley de seguridad social debe abarcar las 24 horas de vida de cada ciudadano. Es lo que usted me está planteando. No, no estamos planteando esto, porque acá hay que diferenciar lo que es la seguridad social de lo que es nuestra propia percepción de la seguridad. Nosotros no podemos dejar la prevención de riesgos en manos de un texto, de una ley, de un reglamento. La seguridad también es parte de nuestra forma de vida, es como nosotros desarrollamos nuestro día a día, por tanto debe ser una visión mucho más amplia. La legislación, sí, existe una legislación que toma en consideración la prevención y la seguridad laboral, pero no es el único aspecto. También tenemos seguridad social donde las leyes toman área del hogar, donde toman la vía pública. Hay diferentes textos legales que recogen la parte preventiva y la parte de seguridad. Tenemos una ley de seguridad de tránsito que también es válida, también es importante tomarla en consideración. Es decir, no es solamente la seguridad laboral como tal, es todo el entramado preventivo para hacer que la persona pueda tener calidad de vida. Y esto pasa por todos sus aspectos en los cuales se desempeña. Bueno, con Francisco Puyazo. Déjame puntualizar, antes de que, un minutito, sobre esa pregunta que tú le hiciste. Lo que pasa es, Andrés, que la seguridad social le da cobertura ya cuando ocurre un evento a las personas, sobre todo las prestaciones económicas le proporciona la seguridad social. El marco legal en que éstas se dan, eso proporciona la seguridad social. Pero la seguridad social debe de proporcionar la información, la formación y la educación en riesgo, porque esto afecta. Cuando tú no tienes una cultura de cuidarte, no te vas a cuidar, simplemente vas a observar las reglas del cuidado en el trabajo. Las reglas del cuidado comienzan desde la casa, porque si tú tienes alguna eventualidad, algún accidente, alguna enfermedad, fuera de lo que es tu trabajo, no te la cubre la seguridad social. Cuando es dentro del ámbito laboral, sí, la seguridad social te da cobertura en términos de prestaciones. Por eso es la importancia de que se informe, de que haya conocimiento, de que exista una cultura de información general en la sociedad. Cuestión de que las personas desde pequeño comiencen a motivarse y a entender lo que es la seguridad, porque eso te permite luego, dentro de tu ambiente laboral, mantener la seguridad. Y eso baja los costos que implica la cobertura de la seguridad social, pero la productividad de la empresa, que hay menos ausentismo laboral, cuando hay menos enfermedades. Ok, pues gracias, licenciada. Vamos a una pausa con este tema de la seguridad social, riesgos laborales, con el ingeniero Audy Francisco Puyosa. Nos vemos en breve. Regresamos con ustedes aquí en este programa especial de los viernes. Salud y seguridad social, periodismo y sociedad. Tenemos a Audy Francisco Puyosa. Él es experto, ya lo ha demostrado, en asuntos de seguridad y seguridad social básicamente. Tiene un libro ya en la calle, está siendo puesto a la venta, y tiene un segundo que está en camino. Vamos a ver si el señor director nos pone ese libro. Se llama Sistema de Inspección BRILAT. Vamos a decirle a Francisco que nos detalle qué significa eso. Bien, ¿qué significa? Y habría que irse primero al porqué y de dónde viene Inspección BRILAT. Hace algún tiempo, un amigo, colega,
tuve la oportunidad de verlo en campo, desarrollando una inspección, y él decía, mira, el día a día nos hablan de lo que es de la necesidad de desarrollar de estar atento a todo nuestro alrededor y de hacer un sistema de seguridad 360. Decía que cuando trabajamos con 360 estamos pensando en el plano y solo pensamos a nuestro alrededor, olvidando y dejando por fuera dos grandes arcos que son importantes a tomar en cuenta, y es lo que ocurre por encima de nosotros y lo que puede estar ocurriendo por debajo de nosotros. Dos arcos de 90 grados que, sumado al 360, él mencionaba la posibilidad de trabajar con inspecciones 540. En función de ese concepto de la inspección 540 es que nace el concepto de la inspección BRELAB, que no es más que invitar a las personas a estar atentos en sus áreas de trabajo y, por qué no, en todas las dimensiones de su vida pública y privada, en estar atento a lo que ocurre behind. Por eso el BRELAB: behind, right, left, in front, above y below. Es decir, delante, detrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Es estar atento a todas las dimensiones, porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Por tanto, tomar en consideración que cuando estamos en un área industrial, en un área de trabajo, incluso cuando estamos en nuestra casa, debemos no solamente estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino qué ocurre con una lámpara que no está bien colocada. Si no estamos atentos a nuestro cuadrante hacia arriba, podemos dejar por fuera la atención a riesgos que están ocurriendo y con los cuales estamos enfrentándonos a día. No estar atentos, por ejemplo, al piso húmedo por el cual nos desplazamos hacia abajo. Estos son elementos que hay que tomar en consideración. Y cuando trabajamos en algunos entramados industriales, donde hay pasarelas, donde hay pasillos, donde hay andamios, donde tenemos personas trabajando encima, personas trabajando debajo, además de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es importante y es necesario materializar un proceso de inspección que efectivamente tome en consideración todo el aspecto volumétrico de los riesgos que ocurren alrededor de nuestro equipo de trabajo. Vamos. Magnífico, ¿eh? Bueno. Francisco. Francisco es no 360. Él dice 540. Yo digo 720. Una categoría le subiste. Francisco, cuando nosotros hablamos de riesgos laborales, tiene que ver el ambiente, tiene que ver el trabajo y tiene que ver algo fundamental, que es la salud. Cuando hablamos de estos 3 elementos, nos preguntamos, ¿qué podemos decir sobre la salud en términos de riesgos laborales? ¿Qué es? ¿Qué tiene considerada el concepto de salud dentro de lo laboral? Bueno, ahí tendríamos que irnos al concepto de salud que nos regala la Organización Mundial de la Seguridad, la Organización Mundial de la Salud, donde de hecho nos habla de que la seguridad es más que el simple hecho de la ausencia de enfermedad, y tomamos en consideración otros 2 elementos que en ocasiones pasamos por alto. Esto es nuestra salud mental, es decir, la ausencia de estrés, las relaciones personales sólidas y positivas, y nuestra realidad y nuestra seguridad o nuestra salud social, que tiene que ver con las interrelaciones, es decir, tomar en consideración el aspecto biológico, psicológico y el aspecto social del individuo para, de manera armónica, se pueda desarrollar dentro de un conjunto de variables, recordando que el hombre como especie somos entes gregarios, es decir, vivimos en comunidades, lo llamamos comunidades, el término biológico sería manadas. A veces nos cuesta recordar e internalizar que en efecto somos animales que tenemos una posibilidad evolutiva hacia lo que es la conciencia activa, y hacemos esa diferenciación. Vivimos en manadas a las cuales llamamos comunidades, y no podemos, de hecho, vivir en ausencia de ello. Por eso hablamos de que una persona, para estar sana, no solamente debe estar con equilibrio biológico o fisiológico, sino que también debe haber un equilibrio a nivel de su estabilidad mental. Esto no implica que no existan ciertos elementos de desbalance, porque las patologías mentales van mucho más allá de los desbalances que pueden haber conductualmente. Es decir, no confundir lo que sería una enfermedad mental con lo que sería una conducta no centrada.
pero existe también el aspecto social. Las personas hurañas, las personas que no cohabitan con otras personas, son socialmente enfermos, son personas que tienen dificultades para cumplir con ese proceso de interacción social y por tanto también pasan a engrosar ese grupo de lo que pudiéramos decir personas que tienen algún nivel de patología. Por eso buscamos siempre ese equilibrio de los tres elementos. Sin embargo, hoy por hoy se va un poco más allá, porque se habla de una salud espiritual que tiene que ver con nuestra relación y nuestras creencias personales, y hay una salud económica que tampoco podemos dejar por fuera. Es decir, que podemos decir que el ser humano es un ser multidimensional y que su salud no depende de un solo factor. Es muy variada la cantidad de factores a las que hay que tomar conciencia y por tanto nuestra labor inicia con dos pasos que son previos incluso a cualquier actuación. Esto es promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Bueno, lo que ha dicho Francisco dentro del sistema que conocemos es muy abarcador, pero tiene múltiples agentes a cumplir cada una de esas prerrogativas y de esas prevenciones. El Estado es el fundamento, el Estado es el que tiene que velar porque eso se cumpla. El Estado delega en sectores, por ejemplo, yo pienso que el sector privado, el sector que tiene la capacidad de emplear y por empleador, entonces tiene que brindarle protección a sus cooptados, sus trabajadores, a sus colaboradores. Y yo noto, por algo que ha dicho Francisco, ¿dónde se fundamenta el que muy reducidas, pero las hay, empresas, se preocupan por tener educación para los hijos, su familia? Es decir, le pagan la educación a los familiares de los colaboradores, unos a los ejecutivos, pero otros también estimulan en los de menor rango y también le garantizan la salud, o sea, está obligado eso por la ley, obligado a tenerlo en salud, a todos, y una serie, por ejemplo, transporte seguro para eso. Eso es importante porque, por lo que Francisco ha dicho, ya yo veo por qué la seguridad es integral, la seguridad es horizontal, pero es hoy que lo vengo a aprender. Dentro de eso que tú dices, Andrés, hay normativas en el país que reglamentan la parte que tiene que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores. Por ejemplo, aquí tenemos que justamente yo traje esto. ¿Es un reglamento? Es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Es el que a través de este reglamento está la normativa legal, la que se rige el país. Lo pudimos ver, ¿verdad? Sí. La normativa legal en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Esta es una dependencia del Ministerio de Trabajo. Hay un área dentro del Ministerio de Trabajo que se llama así mismo. Porque la salud seguridad y seguridad social laboral está regido por el Ministerio de Trabajo. Sí, o sea, esa es la cabeza. El presidente, el ministro de Trabajo es el presidente de la Seguridad Social. Este reglamento establece a los empleadores como los principales encargados de la seguridad y de la salud de sus trabajadores. Entonces, está el amparo del Ministerio de Trabajo porque regula las relaciones de trabajo y quien debe hacerlo cumplir. ¿Cuándo fue la última vez que lo modificaron? Este reglamento... Porque ese es uno de los reglamentos que se necesitaba para la aplicación de la ley. Es del 2006. ¿La última modificación? No, porque este no se ha hecho modificaciones al reglamento. El reglamento se hizo en el 2006 y no ha tenido modificación. Yo lo que quiero decir que ese reglamento es parte de los 27 reglamentos que requería la ley de 8701. Sí, pero lo que te digo es que es parte de los reglamentos, pero es un reglamento específico de regular los riesgos y la salud en el trabajo, que la 8701 le da cobertura a través de la ARL, que era antes ARL, hoy es IDOPRI, el Instituto Dominicano
de Prevención y Seguridad Laboral. IDOPRIL. IDOPRIL. Ese ahora Exacto. es el riesgo laboral. Y IDOPRIL, sí, era riesgo laboral. IDOPRIL hoy en día se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte de las prestaciones en términos de monetario. Toda esa gente la gente tiene que saber, y aquí lo va a aprender, qué función tiene cada organismo. Sí, vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la Superintendencia de Seguridad Social, todo eso tiene que saber. Para que no simplemente sea un nombre que la gente escuche, sino que sepa lo que cada institución representa dentro del sistema y pueda reclamar a esas instituciones. Que uno le va a reclamar y todo. Y pueda reclamar. Con relación a lo que tú te decías sobre la salud y la seguridad en el trabajo, es importante que se entienda esto, que es el Ministerio de Trabajo que regula esa parte. Mira, lo que ha dicho Puyosa, Francisco, dentro de todo el contexto, tiene que ver con un contexto político, tiene que ver con la aplicación de una política de Estado. Entonces yo quiero que él en estos minutos que nos quedan, me detalle cómo él considera que eso debe ser tomado. Bueno, lo primero es entender o recordar, nos decía Gramsci, Instituto de Política, es que efectivamente todas las acciones que nosotros emprendemos desde el punto de vista social están involucrados en el concepto de la política. Y lo que nosotros desarrollamos como prevención de riesgos laborales, incluyendo el reglamento 522 de 2006 y por supuesto la resolución 04-2007 que complementa todo el entramado legal, no es más que el sustento para poder desarrollar posteriormente las diferentes acciones. Y es que efectivamente, como bien mencionas, estamos hablando de todo un conjunto de elementos interconectados y la seguridad social dentro de ese entramado político nos permite desarrollar esta gestión. Qué bueno que la gente lo entienda. No está hablando Francisco de partidismo, está hablando de políticas públicas, está hablando de políticas de Estado, de las herramientas necesarias para gobernar, para llegar a la inclusión de la gente en las acciones de gobierno, que son las políticas públicas. El bienestar de un pueblo, el desarrollo de un pueblo está cimentado en cómo se estructuran, se definen las políticas públicas. Si no, el pueblo o es más pobre o es más rico. Si una política pública de salud no es incluyente, tú eres más pobre. Exacto. Si la educación es más excluyente, tú eres más pobre. Tú puedes tener las mejores universidades, pero si la gente no puede entrar, entonces tú no haces nada porque tu mayoría popular está fuera de esas universidades. Entonces, que eso que ha dicho Francisco es importante. Tú decías algo. Lo que te iba a decir era que dentro de esas políticas públicas que el Estado tiene para favorecer a la ciudadanía, está lo que es la Ley de Seguridad Social. Correcto. Y esa ley es muy amplia, aparte de que abarca los riesgos laborales, también abarca el tema de la salud, abarca el tema de las pensiones y abarca el tema de las prestaciones, y que son importantes para la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Correcto. Mira, el tiempo se nos ha terminado. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Francisco? Existen diferentes formas, porque creo todavía tener en existencia acá en República Dominicana, en Santo Domingo, algunos ejemplares, pero también por la página directamente de la editorial Ecoediciones pueden perfectamente acceder, tanto en físico como en su modalidad de ebook. Por supuesto, a través de la organización CAC-ITC, a la cual también represento, se pueden solicitar volúmenes para adquirirlo y poder hacer distribución local acá en República Dominicana. Y para cualquier contacto que quieran hacer, pueden hacerlo a través de mi personal en el 829-868-1044. 829-868-1044. Estamos ahí a la orden. Isabel, te felicito. Un excelente invitado. Tendrás un premio de la población que nos ve si lo vuelves a traer. Yo espero que Francisco en una próxima ocasión esté por acá con nosotros, porque el tema de los riesgos laborales es muy amplio
y apenas lo abordamos de manera somera. Bueno. Yo espero que en una próxima ocasión continuemos con el tema y Francisco nos ayude en ello. Gracias por la sintonía, gracias a Dios que nos permitió esta jornada bellísima, educativa, de orientación con Francisco Puyosa, Audi Francisco Puyosa, experto en seguridad social, ya ustedes saben, autor de libros. Gracias, Isabel, por haber compartido este espacio con esta cura de tema. Gracias a Francisco, que nos va a visitar, evidentemente que lo vamos a apresar aquí. Ustedes, gracias por la sintonía, a Albert, que ha venido de Venezuela, a todo el equipo técnico. Nos veremos el próximo lunes en Salud y Seguridad Social, pero ya Salud en Periodismo y Sociedad con el doctor Alfredo Polanco. Nos veremos el lunes. Pásenla bien.